12:54, estamos ya de vuelta y está con nosotros Jorge Escudero, el cometa Halley. El cometa Halley. El cometa Halley, no, si viene cada 2 semanas. Por eso le digo yo, pues. Pero nos viene siempre a enseñar así para que estemos 2 semanas con toda la información que tenemos que saber para tratar a veces a los adolescentes y a los pequeños. Y ahora Jorge nos va a hablar de lo que es la importancia de cómo educar y cómo encauzar algunos principales tipos educativos para los pequeñitos, ¿o no, Jorge? Así es, Romina, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico verte. Cuéntanos un poco de lo que nos vamos a aprender el día de hoy sobre cómo vamos a educar o las necesidades de los chicos. Así es, hoy día vamos a hablar sobre aquellas necesidades que son como los pilares fundamentales dentro de la crianza de los niños y las niñas, entendiendo que en todo tipo de crianza o en todo tipo de familia también existen distintos tipos de dinámicas. Claro. Hay padres que son más autoritarios, otros más flexibles, pero tenemos bases que debemos tener en consideración que son los pilares de esta gran construcción que son los hijos y las hijas. O sea, independientemente que el papá tenga una voz como súper autoritaria y otro sea muy blando, nos vas a enseñar como que independientemente del carácter que tenga el padre, hay 5 cosas bastante importantes de desarrollar en los pequeños, ¿algo así? Exactamente, y que los papás tienen que colaborar con eso o quienes son los adultos responsables. Así que te traje y les traje a ustedes también que están en sus casas unas imágenes que nos permiten también aclarar un poco y entender de mejor forma de qué se trata esto de las necesidades de los niños. Vamos con estas imágenes que nos trajo Jorge y aprendamos cuál es el primero de toda esta necesidad de los chicos. Exactamente, el primer punto hace referencia a la necesidad que tienen los niños de sentirse valorados o la valorización, lo que implica ir reconociendo poco a poco las características más importantes que tienen los niños y de ese modo también hacer que ellos se sientan valiosos. Una buena valoración personal influye en gran medida en una buena autoestima. Y vamos a tener que la buena autoestima va a ser una herramienta importantísima o va a ser una bandera de lucha permanente tanto en la infancia como en la adolescencia. ¿No es cierto? Porque en algún momento los jóvenes tendrán que tomar decisiones, alguien los pasará a llevar o se sentirán menoscabados, pero con una buena autoestima ellos van a poder salir airosos de esas situaciones o van a comprender su valor. ¿Cómo valorizamos? ¿De qué forma podemos demostrar la valorización hacia los pequeños? ¿Cómo lo podemos hacer? Tiene que ver con el resto de las necesidades que te voy a ir mostrando, pero por ejemplo podemos ir elogiando las características buenas que ellos tienen, las metas que ellos cumplen, los sueños, o también inculcarle a que ellos también tengan metas que cumplir en este momento. Por ejemplo, te quieres sacar un 7 en la prueba de ciencias naturales, cuando lo logra, entonces se le valora el esfuerzo que hizo, la responsabilidad. Hay niños que de repente se parecen mucho a otros familiares que suelen ser, no sé, por ejemplo, muy respetuosos, colaboradores, y pareciera que, entre comillas, pareciera que nacieron así o que es genético, pero responde también a alguna influencia ambiental. Rescatarles eso porque de ese modo ellos se sienten valorados a partir de lo que son. Como decirle cuando se portan bien, decirle que, uy, qué bonito que lo hiciste bien, cuando fuiste a un lugar público y él se comportó la niña como una señorita o como un caballero. Exacto. Y darle como incentivo que esas son cosas maravillosas y correctas de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Y además, sumado a lo que tú muy bien señalas, reconocer que él o ella es una persona única, eso irrepetible es y especial. Yo le pregunto, por ejemplo, a los niños, ¿crees que hay otro Juan en el mundo? Sí, hay muchos, porque en el Juan hay varios Juan en mi curso. No, pero un Juan que sea igual a ti, con las mismas características, con las mismas cualidades y los mismos defectos, no, yo soy único. Entonces, que comprendan eso hace que comprendan también cuál es su valoración personal. Es malo que te digan, ¿te pareces a tu padre, te pareces a tu madre o te pareces al tío José? Sí, yo creo que depende de cuánto énfasis se le da a eso. Ya. O por ejemplo, cuando los papás dicen, tú eres igual a tu papá, a cómo era tu papá, pero haciendo como una cosa fea. Una cosa fea, eso es negativo. Ya. Porque hay algunos chiquillos que se sienten orgullosos de parecerse a los papás, pues. Exacto. Claro, entonces, a eso iba yo, cuando a veces un chico se porta mal y uno de los papás o algún tío o un abuelo te dice, eres igual a tu padre cuando eras chico, y es justo algo malo. Es bueno, eso es malo. Claro, porque de algún modo, por una parte se trata o se establece una relación negativa con esa persona a la que se le parece y también se le refuerza permanentemente aquello mal que está haciendo. Perfecto. Entonces todo eso va a depender de acuerdo a cómo se comportan los niños o cuál es la dinámica de la familia. ¿Qué otra necesidad importante tenemos que aprender nosotros, quienes algunos vamos a ser padres, los que yo son padres, para poder de las necesidades de los niños y niñas? Lo que los niños necesitan también es seguridad. Es decir, comprender que sus papás van a responder adecuadamente a las necesidades que ellos tienen. Y cuando hablamos de necesidades, no es necesariamente las necesidades materiales. Es decir, hay necesidades que son básicas, como la alimentación, la educación, la necesidad de poder dormir en un lugar adecuado.
También hay otro tipo de necesidades que tienen que ver con que el niño, si se siente mal, pueda saber que el papá o la mamá va a estar ahí para poder ayudarlo cuando está enfermo, por la ejemplo. seguridad de que te están protegiendo cuando eres chico es súper importante, que te sentís súper seguro. O te acuerdas tú o yo cuando éramos chicos y a veces te molestaba un niño en el barrio cuando estabas jugando y tú te sentías como que mi superhéroe, mi papá, te voy a ir a acusar a mi papá, una cosa así. Te sentís seguro porque te está protegiendo. Y eso es una sensación súper rica cuando uno es chico. Y es parte también del apego que establecen los niños o las niñas con sus figuras de apego. En este caso pueden ser los papás o pueden ser otras personas que cumplen la función de cuidadores. Los hermanos mayores. Los hermanos mayores, a veces son los tíos, los abuelos que se hacen cargo de ellos y funcionan como figuras de apego. Pasa mucho que en situaciones donde existe maltrato, vulneración de derechos, los niños no cuentan con un ambiente familiar seguro. Porque a veces en la misma familia se conocen que hay situaciones de vulneración que se están presentando, pero aún a pesar de eso no se hace nada. Entonces, ¿qué entienden los niños? Los adultos no están comprendiendo la necesidad que yo tengo. ¿Y qué hace eso? Que se perpetúe la situación de maltrato o de abuso que se pueda estar viviendo. Y eso generaría un ser humano con ciertas características insegurables, incluso cosas bastante negativas que también él crea cuando sea adulto, que el comportamiento violento que él sufrió o vio es normal y a la hora de sociabilizarse efectivamente con otra persona teniendo una relación, también puede ser de la misma forma y no es lo ideal. Puede ser, claro, puede ser de la misma manera como lo criaron o también puede ser lo opuesto, demasiado sumiso, creer, por ejemplo, niños que han vivido abuso sexual entienden que su cuerpo es una cosa, que está al servicio o para la satisfacción de los demás. Es algo que se ve mucho, la baja autoestima o la sensación de que permanentemente ellos deben estar accediendo a las necesidades de los demás para poder cumplir con lo que ellos quieren, cuando en realidad también, entendiendo su valoración y la seguridad personal que deben tener, eso no debería pasar. Entonces la seguridad de los chicos tiene que ser en que tú como adulto lo tienes que sentir como que está protegido. Ese es como lo ideal para que el niño se sienta seguro. Exactamente. ¿Y qué es el otro punto que es importante en cuanto a las necesidades que necesitan los niños y las niñas? Claro, hablamos de la valoración, de la seguridad y hablamos ahora de la aceptación. Aceptación, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un poco que ver con la valoración. La aceptación tiene que ver con rescatar las cualidades que los niños tienen, pero también sus defectos. Es decir, yo te acepto genuinamente tal como tú eres, con lo bueno que tienes o con lo malo que tienes. Porque lo malo se puede ir trabajando y lo bueno se puede ir reforzando y ocupando para que cumplamos los sueños que tú tienes o los que yo tengo. La aceptación también implica, por ejemplo, que cuando los jóvenes tienen que tomar decisiones importantes respecto de su futuro, los papás no traten de cumplir en los hijos sus expectativas que no fueron satisfechas. Por ejemplo, un papá puede decir, yo siempre quise ser ingeniero, entonces quiero que tú también seas ingeniero. Y te obligan a estudiar matemáticas desde como los 2 años. Entonces a lo mejor, claro, estamos pasando por alto otras cualidades que los jóvenes tienen, o a lo mejor en algún momento, no esperamos que pase eso, pero que el joven o la joven no diga, pucha, estoy en esto porque mi papá quiso. Porque de algún modo está amargado con su propia situación y además desarrolla un vínculo negativo con sus padres o sus figuras de autoridad. Y bueno, y ellos también viven como constantemente en tristeza, porque no es lo que ellos quisieron ser en algún minuto, con desagrado. Y la aceptación también viene con el tema de que tú como padre, como adulto responsable, como hermano mayor, si tienes hermanos más chicos, por ejemplo, es malo para la gimnasia. Malo ya, pero negado. Y hay que aceptarlo como tal y no retarlo porque es malo, por ejemplo. Claro, se le acepta tal cual es. Lo que no quiere decir, por ejemplo, que se le ayude a que a lo mejor pueda mejorar en ciertas áreas. Claro. Para que no se quede con la sensación de que ya como tú dijiste que eras malo para esto, entonces no lo hagas, porque más adelante va a tener que hacer cosas que no le gusta, pero las va a tener que hacer igual, a lo mejor por un periodo de tiempo limitado. Claro, ¿Ya? Eso implica la aceptación. O por ejemplo, cuando se hacen comparaciones entre hermanos. Tu hermano se porta bien, trae buenas notas, ¿y contigo qué pasa? Tú no eres así, tú al parecer eres tonto y no prestas atención. Eso genera una rivalidad gigantesca entre los hermanos y uno de los afectados sufre ciertas patologías psicológicas después porque se siente con una inseguridad tan grande que que genera que él también tenga incluso un problema hasta de egocentrismo. O sea, cuando logra algo se puede sentir como muy espectacular y todos los demás son horribles porque él sufre esa parte y quiere que los demás pasen por esa situación. Claro, lo que no se cumplió en la niñez, entonces se trata de cumplir en la adultez, a lo mejor inconscientemente. Uy, qué difícil ser papá, así que aprender a aceptar a los chiquitos tal y como son y si en los que no son muy buenos hay que ayudarlos a que perfeccionen, pero también decirle, ya bueno, está bien. Pero lo hiciste lo mejor que pudiste. Sí. ¿Qué otra cosa importante en cuanto a la necesidad de los niños que nosotros, que algún día vamos a ser papá, o los que ya son papás, tienen que generar los pequeños? Una forma de generar aprendizajes en los niños es a través de los elogios. O los premios, los refuerzos. Yo puedo elogiar a un niño porque cumplió con una meta que tenía o porque cumplió un compromiso que había realizado. Rescato sus cualidades positivas y hago que las reconozca, se las muestre.
¿Qué pasa cuando hablamos de aprendizaje? Se ha visto que una persona aprende mucho más cuando se le premia algo que cuando se le castiga. Es verdad. A un niño se le puede decir, por ejemplo, si tú te comes toda la comida, entonces vamos a salir a dar una vuelta a la playa. Se comió toda la comida, lo hiciste muy bien, entonces por eso te mereces que vayamos a dar un paseo por la playa. Claro. En cambio, si no se come la comida y yo le pego, lo más probable es que no aprenda cuando yo le pegué, sino que aprenda cuando yo lo reforcé y le mostré lo bien que hizo determinada situación. Aparte que va a tener como un choque negativo a la comida. O típico que antes, hace mucho tiempo atrás, los papás te tiraban la oreja cuando no hacías las tareas. Al final, ¿qué pasaba? Que uno igual no hacía las tareas y le daba lata cada vez que te pasaban una tarea en el colegio. Se asocia de forma negativa la tarea o la hora de almuerzo, o no esperemos que a lo mejor asocien de forma negativa a sus papás. Le voy a tener miedo a mi papá o a mi mamá, porque en el fondo si no confían en sus papás, entonces ahí queda un vacío muy grande que se va a tratar de compensar con otras o afuera de la casa, y la idea es que eso no pase. Claro, El cuando pilar son está en la adolescentes ya no le y veis que tus papás te fueron como muy violentos contigo, muy retones, por así decirlo. Al final, ¿qué pasa? Que uno al final, como dices tú, uno se va afuera, sea con los amigos de afuera, busca el más popular o el que supuestamente es el más canchero, y con eso tú decís, ay, así estás esto, yo lo voy a hacer igual. Y al final tú no le contás nada a tus papás y tú llegas a la casa y dices, ¿cómo te fue? No, sí, bien. Y se acabó. O vincularse en relaciones amorosas que también pueden ser peligrosas. Claro. Niñas que a lo mejor inconscientemente se embarazan para poder salir rápido de la casa e irse a vivir con los pololos. Entonces queda un vacío muy grande cuando la familia no responde a las necesidades que los niños tienen. ¿Y cuál sería como otro punto más? Que creo que eran 5, creo que hay uno más. Bueno, hablamos de los aspectos positivos que hay que rescatar en los niños, pero dentro de todo eso los niños también necesitan, y esta es la última imagen, disciplina. ¿Ya? Es decir, que se establezcan normas y reglas claras dentro del hogar, de modo que ellos vayan ordenando poco a poco su mundo. Es bueno en muchas ocasiones tener pautas, es decir, nos vamos a levantar a tal hora te lavas los dientes, nos vamos a ir al jardín, vamos a regresar, vamos a hacer tareas. Porque ellos no pueden estar organizando ellos mismos su propio horario, sino que tienen que estar bajo la supervisión de un adulto. La disciplina implica eso, no implica necesariamente el castigo, sino que nosotros hablamos en un momento, por ejemplo, de la disciplina positiva. Lo importante que es dar una instrucción mirando los ojos, tocando la espalda, rescatando los aspectos positivos y teniendo en consideración que los niños están en constante aprendizaje. Es decir, si no aprenden algo ahora, quizá mañana lo van a poder aprender, pero eso depende también de los modelos que los rodean. O sea que hablas de disciplina, que los tenemos que como ordenar un poquito. En ese sentido, así como tú decías, a esta hora tú comes, a esta hora acá, a esta hora son tus tareas, este es tu horario de gimnasia, porque más adelante puedes generar un ser humano ordenado y estructurado, y eso también le va a ayudar en toda su vida, en el colegio, en su educación superior y en su trabajo. O sea, claro, no le va a ser tan difícil después de ordenarse. Así que esa es la disciplina. Ahí hablamos de la disciplina. Y también hablamos de los castigos en la disciplina. ¿Ya? Pero los castigos que son, entre comillas, castigos positivos, donde nosotros retiramos algo positivo que ya se les dio porque no se cumplió algo. Íbamos a ir a la playa, pero ya que, no sé, que le pegaste a tu hermano y tú sabes que eso no hay que hacerlo, no vamos a ir a la playa. Y se cumple ese castigo. Claro, y no sea golpe, sino que sea como una sensación de que algo él adora mucho. No. Que hay consecuencias también en la vida. Consecuencias, porque así el papá tiene una autoridad transparente, por así decirlo, no una autoridad negativa, que le va a tener respeto al padre, pero por el hecho de violencia física o psicológica, sino que es lo otro. Porque cumple con su palabra. Cumple con su palabra. Honorabilidad, puede ser. Es. Y creo que estos eran todos. Eran 5 puntos. Eran 5 puntos. ¿Cómo vamos a redondear todo esto para que aprendamos ya completamente estos 5 puntos de...? Exacto. Te quiero invitar a que vayamos a ver un video. ¿Ya? Para que resumamos un poco de qué se trata las necesidades de los niños y las niñas. Perfecto. Incluso de los adolescentes también. Ya, vamos a ver el video. Vamos a ver el video y vamos a aprovechar de despedirnos también. Ah, ya, perfecto. vamos a despedirnos porque ya llegó la hora y vamos a ver el video y ahí nos vemos nosotros entonces mañana a las 10 de la mañana. Chao Jorge, chao Romina. Gracias. Vamos a ver el video. Así es, hoy hablamos sobre las necesidades de los niños y las niñas y aprendimos que ellos necesitan valoración, entendiendo que una adecuada valoración personal construye una sana autoestima. También necesitan seguridad, pues de esta forma comprenden que sus adultos cercanos responderán a sus necesidades de cuidado y de cariño. Niños y niñas necesitan aceptación, comprendiendo que el cariño que una persona se tiene a sí misma tiene mucha relación con el grado de aceptación que recibió cuando era niño o niña. Necesitan elogios, los que hacen referencia al reconocimiento y refuerzo por sus buenas acciones. Y finalmente necesitan disciplina, pues es en la familia donde los niños reciben las lecciones que los acompañarán durante el resto de su vida.
A través del respeto mutuo, el contacto frecuente y el diálogo abierto sobre los fracasos y los sueños alcanzados, los hijos van comprendiendo que tienen en los padres o en sus adultos responsables unos aliados incondicionales que los guían y los protegen. Asimismo, ellos y ellas necesitan saber su valor personal junto con recibir todo el amor que sea necesario para desarrollarse plenamente. Me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Van dedicadas para ti. Méndez.